Gracia y paz de Dios llenen el corazón de todos los que estamos en la casa del Señor y de los que están conectados a nuestra transmisión en vivo en el Día del Señor. Acabamos de leer la palabra de Dios, inerrante, infalible, autoritativa, la verdad absoluta. Y es nuestra oración, y vamos a orar ahora, que esta palabra pueda realmente edificarnos, hermanos, nutrir nuestra vida, mostrarnos aquellas cosas que Dios ha determinado para nosotros en cuanto a parecernos a Cristo, que es básicamente lo que hoy vamos a ver. Y el tema del sermón es simplemente un hombre que vivió y murió al igual que Cristo. Vivió manifestando el carácter de Cristo, y cuando murió, su muerte, similarmente a la de Cristo, dejó un testimonio extraordinario, hermanos. Y esa es nuestra oración, y debe ser nuestro propósito, nuestra oración, que nosotros podamos vivir de esa manera. Que Dios nos dé la gracia, el poder, que nos dé su verdad, para que poco a poco, como dice Pablo cuando escribe a los Corintios, mirando a rostro descubierto la gloria del Señor como en un espejo, vayamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen del Señor. Así que, habiendo leído, vamos a orar y vamos a comenzar. Hoy tenemos la cena del Señor también, y son tantas cosas hermosas que Dios tiene en esta reunión. Así que oremos. Padre, tú eres santo y soberano, Señor, y en esta mañana nos regocijamos en nuestro espíritu, al igual que Jesús lo hizo en su día, porque tú has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños, porque así te agradó a ti, oh Dios soberano. Te queremos dar gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por la revelación que tú mismo has hecho de ti para que nosotros podamos conocerte. No habría manera de conocerte, Señor, si no fuera a través de tu palabra, a través del Verbo, a través de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Y en esta mañana hemos leído tu santa palabra, y te suplicamos que nos ayudes. Te suplicamos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Te suplicamos que nos empoderes, Señor, para poder predicarla con claridad, con precisión, predicar, Señor, y poder extraer de aquí lo que realmente tu Espíritu Santo inspiró y debemos tomar hoy y aplicarlo a nuestra vida y ver a Cristo en este pasaje. Te suplico, Señor, por los oidores, los que están oyendo tu palabra en esta mañana, concédeles un corazón reverente, un corazón que entienda que al pararme aquí en este lugar, Señor, y abrir tu palabra y explicarla con fidelidad, es tu voz la que oímos, es tu palabra la que escuchamos. Permítenos un corazón que respete tu palabra, que ame tu palabra, un corazón que anhele tu palabra, y por favor, edifícanos profundamente. Edifícanos, Señor, de gloria con tu palabra, y pon en nuestros corazones el deseo, pero también el poder de parecernos a Cristo, de seguir creciendo e ir de gloria en gloria en esta transformación que tú mismo has comenzado en nosotros y que completarás hasta el día final, hasta el día del retorno de Jesús. Te suplicamos, Señor, glorifica tu nombre en esta mañana. Haz que tu palabra corra y sea glorificada. En Cristo Jesús, amén
y amén. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 6, verso 8, como acabamos de tener la lectura. Es un pasaje largo que lo debemos tomar de esa manera porque es una sola narrativa, y aunque podríamos sacar de él bastantes subtemas, pero si usted ha ido aprendiendo algo de la predicación expositiva, lo que tratamos de hacer al tomar un pasaje no es solamente perdernos en los detalles, en los tecnicismos o en los subtemas que hay en el pasaje, sino en procurar ser fieles a lo que el Espíritu Santo inspiró en ese pasaje, que es el tema principal, que fue lo que la primera audiencia entendió y recibió cuando escuchó estas palabras, cómo estas palabras luego nos muestran a Cristo y finalmente, ¿cómo aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestro corazón? ¿Cómo podemos vivir esto? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí a nosotros hoy en el siglo XXI, 20 de octubre? Así que, ¿qué es lo que está diciendo a nuestro corazón? Eso es lo que queremos hacer. Cuando hacemos estudios bíblicos, pues definitivamente agarramos todos los subtemas y entramos en teología sistemática y tomamos y enseñamos cantidad de cosas, pero cuando predicamos en el día del Señor, estamos buscando realmente que el pasaje que nos toca, y recuerda que es el que nos toca, es el que corresponde a el libro que estamos predicando, ese pasaje nos hable a nuestros corazones. Poco antes, hermanos, de la guerra civil norteamericana, un joven abogado que nació en Vermont se estableció en la colonia llamada, o el condado Adams, en Pensilvania. Allí, eso en 1800 y pico, allí pudo observar cómo muchos esclavos fugitivos trataban de huir de la esclavitud en que vivían confinados, y esto enardeció su corazón siendo un joven para dedicar su vida y dedicarse con todas sus fuerzas a procurar la emancipación, a procurar la liberación de los esclavos, y por lo tanto trabajó incansablemente. Llegó al Congreso de los Estados Unidos de ese tiempo, llegó a ser un congresista importante. Si usted vio o ve la película de Steven Spielberg, Lincoln, la película que narra una parte de la vida de Lincoln, el actor que hace el papel de Thaddeus Stevens es Tommy Lee Jones. Si usted vio la película o la va a ver, ese personaje que hace Tommy Lee Jones es Thaddeus Stevens, ese joven abogado que ya obviamente en el momento de la película ya no era tan joven. En el momento que narra la película, es lo que está viendo es la lucha intensa que hubo por la 13ª enmienda de la Constitución, que era exactamente la emancipación de los esclavos o la liberación de los esclavos. Y ese hombre fue instrumental e hizo mucho para lograr esto. Como todos los hombres, le llegó el momento de su muerte muchos años más tarde, y cuando estaba para morir, él dio unas instrucciones y le pidió a sus familiares que no lo enterraran en ninguno de los cementerios cercanos y muy lindos que tenían allí, porque esos cementerios no eran interraciales, esos cementerios eran segregados. Habían cementerios para blancos y obviamente unos cementerios bien lejos por allá para los negros. Entonces él pidió que buscaran un cementerio interracial para que lo enterraran, pero esos también eran bien lejos y tuvieron que llevarlo hasta Lancaster, Pensilvania. Lancaster, Pensilvania es territorio Amish, es donde las colonias de Amish se establecieron. Y ahí en un apartado cementerio que nadie piensa que hay gente importante, ahí es que él escogió que los sepultaran, y también les dejó escrito su epitafio, o sea, lo que pondrían en la lápida. Y esto fue lo que él les pidió
que escribieran. Dado que otros cementerios están restringidos por razón de raza, por carta de derechos, yo he escogido yacer en este humilde paraje en razón de que pueda yo testificar aún en mi muerte de aquellos principios de los cuales he abogado por una larga vida. Este hombre quiso que aún en su muerte él pudiera seguir testificando con aquel epitafio, y al haber decidido que lo enterraran en aquel lugar y no en el cementerio de los blancos, para que en su muerte las cosas que fueron convicciones y creencias de él en su vida continuaran proclamándose a través de su muerte. Hoy a nosotros nos corresponde exponer el pasaje donde se nos habla de un hombre que por la gracia de Dios, tanto en su vida como en su muerte, fue un digno ejemplo de Cristo. Y es el título que hemos dado al sermón, un digno ejemplo de Cristo. Pues eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Lucas está recogiendo esta historia, y en medio de la historia de la iglesia naciente y de la iglesia infante va a intercalar un testimonio sumamente importante para la iglesia, de un hombre que no tenemos muchos detalles de su vida, que no conocemos prácticamente nada de su pasado, que las tradiciones dicen algunas que murió a los 29 años de edad, pero tampoco podemos corroborarlo. Se entiende que era joven, pero no tenemos el detalle exacto de la edad al morir, pero sí tenemos suficientes detalles en capítulo y medio de Biblia, que es que se menciona a este hombre. Él no ocupa capítulos y capítulos como Pedro, como el apóstol Pablo, pero en capítulo y medio donde se habla de su historia, es uno de los pasajes más extraordinarios del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos estado exponiendo los domingos. Es un pasaje que nos deja saber que es posible, por la gracia de Dios, aquí en medio de este sistema caído y corrupto, vivir una clase de vida que glorifique a Dios. Es posible vivir de manera que nos parezcamos a Cristo. Es posible crecer en el conocimiento, en la gracia del Salvador, e irnos transformando de gloria en gloria hasta parecernos más a Cristo. Es obvio, no debemos idealizar a Esteban. No estamos hablando de un hombre perfecto, estamos hablando de un pecador salvo por gracia, al igual que todos los que tenemos la dicha de haber sido alcanzados por la gracia del Señor, y regenerados y justificados y santificados y esperando la glorificación futura. No era un hombre perfecto, no era un hombre sin pecado, pero era un hombre que conoció la gracia de Dios de manera que en su vida, aún en las limitaciones que el pecado causa, vivió para Cristo, vivió por Cristo, y al final murió por Cristo y murió para Cristo. Permita al Señor, amados, que el Espíritu Santo hoy nos ministre profundamente con la vida de Esteban. Que el Espíritu Santo traiga esas convicciones a nosotros, a nuestro corazón, que nos dé la esperanza de que nosotros que estamos batallando nuestras luchas en un siglo quizás distinto al que Esteban batallaba, pero no distinto en el sentido de que el pecado era igual al de hoy día. Quizás hoy tenemos nuevas cosas, nuevas tecnologías que nos permiten pecar de otras maneras, pero tenemos esperanza, amados, de que a los que Dios ha llamado a la salvación, Él los está perfeccionando. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que sirva hoy el sermón de esta mañana para crear profunda esperanza en nuestros corazones de que Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo, y que
que lo que aquí no se transforme a través de la muerte, finalmente Él lo transformará. Porque créame, a los que Dios llamó, Él los hará iguales a Cristo en esta vida. Y si esta vida no alcanza por la limitación de nuestro pecado, en la otra vida, créame que seremos igual a Cristo. Así que una pregunta que debe quedar en nuestras mentes y estar por ahí pululando, como dirían algunos, en nuestras mentes mientras predico el sermón, es: ¿cuán lejos estamos nosotros dispuestos a llegar por lo que creemos? ¿Cuán lejos estamos dispuestos a llegar por la causa de Cristo? ¿Cuán comprometidos vamos a llegar a estar? Yo sé que ahora mismo, pues, en nuestro país no existe una persecución por la misericordia del Señor. No existe el reto de escondernos para adorar a Dios, que no se permita la libertad de culto. Sabemos que en otros países sí está. Pero si las cosas cambiaran, o nuestra vida cambiara, o nuestras circunstancias cambiaran, ¿cuán lejos llegaríamos nosotros en nuestra fidelidad al Señor, en nuestra entrega a Él? Daríamos nuestra vida, entregaríamos nuestro ser. Eso debe estar en nuestra mente. Número 1, al igual que Cristo, Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y lo que vamos a ver, hermano, la estructura de este pasaje, lo que nos va a llevar impresionantemente es a ver esas similitudes entre la vida de Esteban y la vida de Cristo. Y así se supone que sea la vida cristiana, que hayan similitudes entre nuestra vida y la de Cristo. Él nos dejó el ejemplo para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. De eso se trata la vida cristiana, de nosotros seguir las pisadas. El apóstol Juan, en su primera carta, escribe que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Es imitando a Cristo, como Cristo perdonó, como Cristo amó, como Cristo confrontó el pecado, como Cristo vivió una vida santa. Eso es lo que debe llevarnos a nosotros a querer una vida que se parezca a Cristo. Así que lo primero que vemos en nuestro pasaje, de hecho lo vemos en el capítulo, en los versos anteriores, cuando se fueron a escoger los 7 líderes, se nos habla claramente que Esteban estaba lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y esa es otra de las cosas que me gustaría que estemos pensando durante el sermón y que estemos orando internamente. Usted puede orar mientras yo predico el sermón en su corazón, diciendo: Señor, lléname del Espíritu Santo, porque no hay forma de nosotros crecer en nuestro carácter hacia el de Cristo si no es por el Espíritu Santo, hermano. Esto no se trata de un sistema de mejoramiento de hábitos. Esto no se trata de un sistema ahora para remodelar mi vida, mis hábitos. No, esto se trata del poder del Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones y Él produciendo a través de su gracia los deseos, pero también la habilidad para esos cambios, el poder para esa transformación. Si yo intentara parecerme a Cristo con mi fuerza, sería un patético intento lo que yo podría hacer. Solamente es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahí en el verso 8, que es donde comenzamos la lectura, nos dice claramente también que Esteban era lleno de gracia y de poder. Entonces, cuando uno va a Juan capítulo 1, si usted se acuerda, nos habla del verbo y nos dice en el verso 14: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad.
Cristo estaba lleno de gracia. Y dice este pasaje que Esteban también estaba lleno de gracia. Y gracia, tenemos varias definiciones para ella, pero cuando estamos hablando de la gracia que trabaja en nuestro corazón, la gracia que produce en nosotros, debemos comprender que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su santa y divina voluntad. Así que una buena definición de gracia que podríamos dar, hermanos, realmente es que Dios nos da tanto el deseo como el poder para poder hacerlo. Dios nos da el deseo de una vida santa, pero el deseo no basta. Yo puedo tener deseos de hacer algo, pero si no tengo el poder, la habilidad, la fuerza, no lograría nada. Entonces Dios hace ambas cosas. Su gracia inmerecida hace ambas cosas. Nos pone los deseos de amar a las personas, pero nos da el poder de hacerlo, porque qué fácil es amar al que me abraza, al que me saluda, pero qué difícil amar al hostil, qué difícil amar al que quiere hacerme daño, al que murmura de mí. Pero Dios nos da el deseo de amarlo. Mi corazón, y en las corrupciones que todavía quedan en él, yo no tendría ningún deseo de amar al que no me ama, sino aplicar la sentencia de que, bueno, si no me ama, pues allá él, tampoco yo le voy a amar. Pero cuando nos parecemos a Cristo, no es lo que pasa, sino que Dios coloca los deseos de perdonar, pero me da el poder de hacerlo. Y esa es la gracia que nosotros estamos viendo en la vida de Esteban. No vayamos ni por un minuto a cometer el grave error de pensar que Esteban estaba lleno de todas estas cosas porque de alguna forma él merecía esto. Oye, ese Esteban tiene que haber sido un bravo en el espíritu, este tipo tenía las disciplinas espirituales, porque para Dios darle todo eso, no, hermano, no vayamos a caer otra vez en el legalismo. Esteban estaba lleno de gracia, por pura gracia, por la gracia de Dios que le eligió para darle todos estos dones que Esteban tenía en su vida. No es algo que él merecía, no es algo que él podía trabajar por ello, no es algo que él podía ganar, es la pura gracia de Dios. Si Esteban tenía grandes disciplinas espirituales, ¿quién las producía? Dios. El Espíritu Santo es el que produce. Si usted se levanta con grandes deseos de orar y pasas tiempo con Dios, ¿quién está produciendo eso? ¿Usted? No, eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Nuestros corazones que aún manejan corrupción no quieren las disciplinas espirituales. Cuando usted se levanta sin deseos de orar, ese es puramente usted. Cuando usted se levanta con deseos de orar, entienda, este es puramente el Espíritu de Dios. Y yo voy a aprovechar las ganas que tengo de orar y vamos a orar todo lo que pueda. Cuando usted quiere entregarse a la Biblia, no piense que, wow, la verdad que yo me estoy mejorando a mí mismo. Este último curso de automejoramiento, qué bien me ha hecho. No, hermanos, esto no tiene que ver con automejoramiento. Es el Espíritu de Dios trabajando en nuestros corazones y llevándonos a crecer hacia la imagen de Cristo. Por eso es que allí en Filipenses 2, cuando Pablo escribe y nos dice, por tanto, amados míos, el verso 12, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. Y Pablo está hablando ahí de la santificación, no de la justificación. Yo no me puedo ocupar en la justificación, porque la justificación es un decreto de Dios en el cual yo no puedo participar. Dios lo hace en mi vida por pura gracia. Pero en la santificación hay cosas en las que yo me debo ocupar, en las que debo trabajar. Pero mira el próximo verso para que entendamos cómo es que yo puedo trabajar en la santificación. ¿Por qué puedo trabajar? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Usted puede poner ahí así el deseo como el poder por su buena voluntad, hermanos. Esteban se estaba pareciendo a Cristo porque la gracia de Dios lo estaba transformando.
No era por sus esfuerzos, no era porque él hacía grandes sacrificios, era porque la gracia de Dios lo estaba transformando, al igual que lo está haciendo con usted y conmigo. Al igual que lo está haciendo con todo aquel que ha llamado a la salvación. De hecho, si miramos en Hechos capítulo 10, verso 38, que lo vamos a ver más adelante, nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. O sea, Cristo fue lleno de poder y del Espíritu Santo. Y Esteban, ¿qué dice el pasaje que tenía? Estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno de poder. Y caminó entre el pueblo también haciendo señales y prodigios. Y usa las dos palabras no para redundancia, sino porque habían ambos tipos de milagros. Habían unos milagros tan grandes que se hicieron por la mano de Esteban, que apuntaban como una señal a Cristo. Recuerde que Esteban era uno de los 7 hombres que escogieron para el mantenimiento y la repartición diaria de alimentos a las viudas. Este era uno de esos hombres que el pueblo identificó. Oye, este hombre es un hombre lleno del Espíritu, este es un hombre sabio. Pero aparte de eso, Dios le había dado otras gracias y otros dones. Y es el primer hombre que usted encuentra aquí en la infancia de la iglesia, que comienza a hacer señales y milagros aparte de los apóstoles. No habíamos tenido a nadie todavía. Esteban es quien sale, y Dios soberano, que usa a quien quiere, como quiere, concedió esta gracia en la vida de Esteban. Número 2, al igual que Jesús, al ser confrontado, Esteban demostró una sabiduría que solo puede provenir de Dios, hermanos. Si usted mira los evangelios, usted sabe que nuestro Señor, cada vez que tenía estas confrontaciones con los líderes religiosos, y ellos venían a tentarle y a tratarlo de hacer caer o hacerlo estar mal delante del pueblo para tratar de pillarlo en alguna falta, usted sabe, podríamos ir por los evangelios y tener cada uno de esos detalles de la sabiduría que había en Cristo. De hecho, Lucas, donde escribe el evangelio, en el capítulo 2, verso 52, dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y Esteban fue un hombre que Dios llenó de esta sabiduría, hermanos. No estamos hablando solo de conocimientos, de datos, de acumulación de información en la cabeza, sino la sabiduría que permite a uno tomar la información que uno tiene y hacerla práctica en la vida diaria. Y por esa razón, cuando Esteban comenzó a confrontar la hostilidad de un grupo de judíos que venían para discutir con él, venían para tratar de comprobar y probar que Esteban estaba incorrecto, que Esteban estaba mal al predicar lo que estaba predicando, no podían con la sabiduría que salía de él. Y piénselo, esos hombres que estaban discutiendo no eran neófitos, esos hombres eran también eruditos, esos hombres eran estudiosos, pertenecían a una sinagoga que se le apodó la sinagoga de los libertos. Había hombres de varias regiones, pero hay una región muy importante que menciona el pasaje, que había hombres allí, y es la región de Cilicia, porque Saulo era de Tarso, pero la ciudad era Cilicia. Esa es la región de donde sale, lo que indica la probabilidad, como vemos, Saulo estaba ahí, Saulo consintió en su muerte, de que Saulo, erudito, criado a los pies de Gamaliel, quizás era uno de los que venían a confrontar a Esteban, pero ni siquiera el erudito Saulo podía, con la gracia, la sabiduría y el poder que salían de Esteban. Todos quedaban sin argumentos y obviamente comenzaron a enardecerse y comenzaron a odiar a Esteban.
Oh, amado, si bien temprano, quizás lo voy a repetir si me da el tiempo, pero usted entienda que el que Dios llene a uno del Espíritu Santo, el que Dios le dé a uno gracia, el que Dios le dé a uno sabiduría y uno sale a predicar el Evangelio con buena fe, usted tiene que entender que hay un mundo lleno de hostilidad. Usted tiene que entender que hay gente y que por tiempos Dios permite favor en su pueblo y que todos nos aplaudan, pero tarde o temprano, quizás más temprano que tarde, habrá hostilidad. Hay gente que odiará el estilo de vida que vivimos. Hay gente que odiará la luz que irradia nuestro ser. Hay gente que odiará que podamos manejar las escrituras y convencer a otros y refutar el error. Hay gente que simplemente nos odiará porque odian a Dios, porque odian a Cristo. Y si nos parecemos a Cristo, definitivamente nos odiarán a nosotros. Cristo se lo había advertido a ellos: a ustedes los tomarán y los entregarán en las sinagogas, y llegará el momento en que el que los mate a ustedes pensará que le rinde un servicio a Dios. Y aquí vemos en el pasaje que leímos hace un rato a Esteban, que esa gente no podían con él como no pudieron con Cristo. Usted recuerda en Marcos 14, los religiosos, los fariseos, mandaron a los alguaciles: oye, agarra a este Jesús de Nazaret y tráelo para acá, réstalo, vamos a bregar con este. Los alguaciles fueron y Jesús estaba enseñando. Los alguaciles se pararon, oyeron la enseñanza, se regresaron a los fariseos sin Cristo. Y los fariseos le preguntaron: ¿por qué no le trajeron? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? Nunca hombre alguno ha hablado así. Oh, entienda, hermanos, la gracia de Dios en Cristo. Nunca. Fariseos se enfurecieron. Ustedes también han sido engañados. Hasta les maldijeron. Dijeron: maldita esta gente que ignora la ley. Porque ellos estaban ciegos a quien verdaderamente era Cristo. Y aquí está Esteban, pareciéndose a Cristo, con una sabiduría que solo puede provenir de Dios. Esto no viene solamente de leer libros de Piper MacArthur, de yo no sé quién. Esa sabiduría de Dios, hermanos. Esta es sabiduría que proviene cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios. La sabiduría de Dios sale de nosotros para refutar el error y en amor convencer a los que Dios va a salvar. Así que recuerde, predicar la verdad y vivir de una manera piadosa, tarde o temprano, va a traer hostilidad, oposición y quizás persecución. Número 4. 3, ¿verdad? Número 3, sí, perdón, número 3. Al igual que Jesús, Esteban enfrentó un juicio injusto, lleno de mentiras. Igualito, es impresionante la similitud y lo que Lucas está haciendo inspirado en el Espíritu Santo. Lucas, no crean que esto le salió a Lucas y después que él lo escribió dijo: oye, qué tremendo salió esto. Hermanos, esto está inspirado. Esto es el propósito: dejar este ejemplo de alguien que sentó un ejemplo digno de Cristo, un hombre que vivió y murió con un ejemplo digno del Señor. Así que ahí en Hechos 6, 11 al 15 se nos dice que esta gente ya se hartaron de que Esteban les venciera y lo llevaron al Sanedrín, lo llevaron a la corte judía, y con mentiras, hermanos, con falsos testimonios, sencillamente falsos testimonios. Si usted busca Marcos 14, cuando llevaron a Cristo, ¿qué fue exactamente? Es exacto, se inventaron cosas. Hicieron falsos testimonios contra él. Eran tan falsos que dice Marcos, no concordaban los testimonios. Fariseos estaban furiosos porque parece que habían arreglado qué decir, pero cuando iban allí no concordaban. Y fue tanto que se dieron cuenta los fariseos: vamos a preguntarle al mismo, porque con estos falsos testimonios no estamos yendo a ningún sitio. Y cuando le preguntaron a Cristo,
sabía que iba a la cruz. Él tenía que terminar aquello ya. Y los falsos testimonios podían. Y cuando el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús por fin dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y se rasgaron la ropa, porque lo que estaba citando Cristo era la profecía de Daniel capítulo 7, donde indudablemente aún los fariseos y los escribas y los sacerdotes entendían que era una profecía mesiánica que hablaba del Mesías, y ya Cristo irrefutablemente había dicho, yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí fue que encontraron causa. El sacerdote dijo, ya, no hay que hacer más. ¿Qué más pruebas necesitamos? Este hombre ha blasfemado. Esteban estaba en una posición igual, mis amados, en una condición igual, y con mentiras vinieron a tratar de ajusticiarlo. Número 4, al igual que Jesús, en su defensa, hermanos, Esteban, él no se ocupó de contradecir el falso testimonio. Cristo tampoco lo hizo. Cristo no se enfocó en, no, mira, se está diciendo esto mal. No, no se enfocaron, ni Esteban ni Cristo, en contradecir a sus acusadores, sino en predicar las Escrituras. Y en el caso de Esteban, señalar a Cristo. Eso es lo que se ocupó Esteban, y por eso es que tenemos el discurso más largo del libro de los Hechos que acabamos de leer, en la hermosa voz de Julie, que tiene un tono como que uno puede oír bastante rato la escritura. Así que es el sermón, podríamos decir, se le llama defensa, pero quiero adelantarle, esto no es una defensa. Se le llama defensa porque es lo que él está contestando. Pero no es Esteban tratando de buscar argumentos para zafarse de esto. No. Si lo hubiera querido hacer, lo hacía. Es contrario. Él dio argumentos que lo que hicieron fue hundirle. Él dio argumentos que lo que hicieron fue enardecer el odio, la hostilidad que tenía esta gente, quienes, siendo los líderes de Israel, estaban llenos del mismo diablo, haciendo el trabajo del diablo y matando a los siervos de Dios y ajusticiándolos. Y recuerde que allí estaba Saulo. Saulo estaba allí. Así que comienza Esteban su disertación gloriosa, un discurso donde toma la historia de Israel y comienza a condensarla desde Abraham en adelante. Gracias a Dios que no empezó con Adán y Eva, hubiera sido un poquito más largo, pero Esteban se fue un poquito más adelante y comenzó con Abraham. Ahora recuerda que él les está hablando. Él está hablando a gente que conoce esto al dedillo. Él está hablando a gente que esto es de lo que ellos se dedican, a enseñar esa historia de Israel. Si uno da una lectura rápida, como hacemos al sermón de Esteban, uno podría pensar, bueno, Esteban lo que hizo fue, le recordó a ellos la historia y después le dio fuete cuando les dijo, ustedes son como vuestros padres, ustedes persiguieron a los profetas. Pero no es así. Hay un hilo en la disertación de Esteban. No es simplemente recontando la historia. Él escogió unos ejemplos, llevando un hilo para que estos hombres que eran los líderes, este era el Sanedrín, hermanos. Estos eran gente que Israel consideraba sabios. Estos eran eruditos. Estos eran los que decidían los casos religiosos en Israel. Y ahora está aquí Esteban llevándolos por un hilo que, si ellos eran hombres tan astutos como eran, yo creo, y es mi humilde opinión, que en algún momento ellos sabían hacia dónde Esteban los estaba llevando, porque los casos que él tomó esclarecían lo que él estaba
defendiendo. Y lo primero que él tomó fue Abraham, los versos del capítulo 7, ahí comienza el sermón. Los versos 2 al 8, Esteban lo que hace es tomar la historia de Abraham, y lo que resalta en la línea que Esteban va a llevar es que Dios llamó a Abraham estando en Mesopotamia. ¿Por qué Esteban tenía que aclararle eso a gente que lo sabe? Porque Esteban quería probarle a esta gente: Dios no está confinado a tierras y a templos y a lugares. Dios es Dios glorioso y se aparece donde quiere, a quien Él quiere. Y estando Abraham en Mesopotamia, estando en una tierra pagana, siendo él mismo un pagano, sus costumbres paganas, el Dios de la gloria se le apareció a Abraham con un plan maravilloso que Dios había fraguado antes de la fundación del mundo para comenzar con su pueblo Israel. Pero ese era sencillamente el inicio de lo que sería el pueblo de Dios, que luego sería la iglesia, gente de toda tribu, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, a quienes Dios quiere tenerlos para sí por la eternidad. Y escoge a Abraham, se le aparece. John Stott, que me gusta muchísimo las cosas que escriben, dijo: su hogar, el hogar de Dios aquí en la tierra, no es un templo, es su pueblo. Y esa es la línea que comienza a Esteban a hilar. Ese es el tejido que él comienza a hilar con su primer ejemplo, y luego va al ejemplo de José en los versos 9 hasta el 16. Va hilando con Abraham hasta llegar obviamente a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, pero entonces nos lleva a la historia de José, cómo los israelitas llegaron a Egipto. Pero su propósito no solo era ese. La historia de José, amados, es una imagen de Cristo, en el sentido que Israel, en la cabeza de sus patriarcas, rechazaron a José. Sus hermanos, que eran los patriarcas de donde saldría la nación, ¿qué ellos hicieron? Rechazaron a José. Y este José, ¿qué vendría a ser después? Vendría a ser el Salvador de sus hermanos. Vendría a ser el Salvador de Israel. Si ellos no llegaban a Egipto y José les daba comida, ellos hubiesen muerto de hambre allá en su lugar. Entonces vea la similitud y vea la línea que está hilvanando poco a poco Esteban en su sermón, hasta llegar entonces a Moisés en los versos 17 hasta el 22. Moisés, también una buena imagen de Cristo, favorecido por Dios desde que nació, preservado por Dios en su nacimiento en medio de una matanza, exactamente como cuando nació Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés había escogido también para ser un libertador. Cristo sería el libertador. Moisés un libertador, pero Cristo el libertador. Moisés le fue agradable, y esta es la línea que lleva Esteban. Moisés le fue agradable a Dios, y Dios salvó a este bebé sin que mediara ni un templo, sin que mediara ninguna de las oficialidades de la religión judía, o que conoceríamos como el judaísmo. Es el Dios de gloria, que no está confinado ni a lugares ni a ritos específicos, sino que es soberano y hace su voluntad, y nadie puede detenerlo. Continúa Esteban su disertación, versos 23 al 29, con el rechazo de Israel a Moisés. Es interesante que Moisés, habiendo sido criado en palacio, le quiso ir a sus hermanos, quiso ir a ellos, quiso ver si él podía hacer algo por su pueblo. Porque ya ustedes saben la historia, y cuando defendió al israelita y mató al egipcio, esto le costó que luego fuera rechazado. Una versión dice que el hombre le empujó diciéndole: ¿quién te ha puesto a ti como gobernante y juez de nosotros? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Dando la huida de Moisés para 40 años
luego tener el encuentro glorioso con Dios en la zarza. Dios en el desierto, antes que se hiciera templo, antes que se hiciera la ley, antes que se hiciera ninguna tradición, Dios llamando hombres para hacer su voluntad. Y eso es lo que Esteban les está hilvanando a esta gente. ¿Por qué? Porque esta gente adoraban a Jerusalén. Esta gente adoraban el templo. Para ellos Jerusalén era el centro de toda la tierra. Y para ellos el templo era el lugar único donde Dios estaba mirando hacia la tierra. Donde Dios contestaba las oraciones. Donde Dios escuchaba al pueblo. Y Esteban lo que les está mostrando es que todo eso Dios lo hizo transitoriamente, que todo eso tendría su lugar, pero estaba pasando porque todo eso apuntaba a lo perfecto que venía, y lo perfecto ya había venido, y se cumpliría lo que Jesús habló con la mujer samaritana: mujer, llegará la hora donde ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero los judíos no podían considerar eso, y por eso es que estaban tan enardecidos contra Esteban. Y cuando miramos el mismo Moisés que rechazaron estos israelitas, era el que Dios había elegido. Ellos lo rechazaron cuando Él vino en aquel momento, pero era el que Dios tenía y el que terminó libertando a Israel. Y usted lo puede ver en los versos 35 y 36. Pero después, versos 37 al 41, vamos a ver que el rechazo a Moisés fue repetitivo. No solamente fue que lo rechazaron cuando Él trató de ir a libertar al pueblo por primera vez. Es que aún estando lleno del poder de Dios, es que aún estando lleno de la gracia de Dios, es que aún con las señales, y nosotros predicamos Éxodo, las señales, los prodigios, los milagros que fueron mind-boggling, hermanos, son que dejan a uno tonti, loco de tantos milagros. Y esta gente, dice Esteban en su historia, que rechazaron a Moisés, y el rechazo fue tan grande y tan grande que se hicieron un becerro de oro y lo adoraron. Y Esteban, y me encanta, esta es la escritura en el Nuevo Testamento que toma aquella historia y nos dice: esto fue lo que pasó en realidad. Esteban dice que ellos en su corazón regresaron a Egipto. Eso es lo que dice Esteban de esa generación. Con razón esa generación moriría en el desierto. Ellos en su corazón, no físicamente, regresaron a Egipto. Y eso usted los tiene en los versos 37 al 41. Y obviamente Dios respondió al rechazo de Israel. Hermano, Dios es bueno, para siempre su misericordia, pero Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Y ciertamente el rechazo repetitivo de Israel causó que en labios del profeta Amós, en el capítulo 5, se le profetizara. Y aquí hay un dato interesante, y hago un paréntesis para los que les gusta más los tecnicismos en los pasajes. Hay ciertos cambios en la manera que Esteban cuenta esta historia, y en este pasaje específicamente, cuando él cita, él hace un cambio por la audiencia que tiene. Amós era un profeta del reino del norte y les habló del cautiverio asirio, y les dijo que Dios los había entregado a su idolatría y que Dios los iba a llevar más allá de Damasco, obviamente en Siria. Cuando Esteban toma el mismo pasaje, Esteban cambia Damasco por Babilonia, porque Esteban le está hablando a los judíos de su día presente que no eran del reino del norte, sino eran del reino del sur, de Judá. Y el
cautiverio que ellos habían tenido era el babilónico. Por lo tanto, Esteban les está recordando que aún al norte y aún al sur, por entregarse a la idolatría, Dios los entregó a esa mente reprobada, y los cautiverios fueron el fruto de los corazones desconectados de este pueblo hacia Dios. Sin embargo, en los versos 44 al 50, Esteban les dice a esta gente que no empece al rechazo de Israel a Dios. Dios le dio el tabernáculo y luego les dio el templo. ¿Y qué es lo que le quería mostrar a Esteban? Que aún con estas cosas no dejaron de rechazar a Dios y no dejaron de perseguir a los enviados de Dios, a los profetas que Dios les enviaba con la palabra. Y por eso es que Esteban, cuando va a hacer su aplicación, porque todo sermón tiene una aplicación, después que él hilvana esta historia con unos puntos principales para mostrarle a esta gente: ustedes adoran el templo, ustedes no están adorando al Dios del templo, ustedes han dejado de adorar a Dios y han rechazado al que Moisés dijo que venía, al profeta igual que él que venía, ustedes lo han rechazado. Esteban termina diciéndole en el verso 51, duros de cerviz. 20 veces, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios le dice a Israel: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, recuerden que esto ya se lo está diciendo directo. Esa es la aplicación del sermón al Sanedrín. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La actitud del Sanedrín era de esperarse, hermanos. Esta gente, al oír esto, crujieron los dientes contra Esteban. Me gusta un expositor que es un chin alegórico, y él dice que el crujido de dientes siempre Cristo lo asoció al infierno. Y aquí los líderes de Israel, los hombres que se supone que guiaran espiritualmente a la nación, están con un aire infernal crujiendo los dientes contra Esteban, que es un hombre piadoso, que está viviendo hacia el carácter de Cristo y mostrándoles la verdad de Dios. Pero Dios, tan maravilloso, en el verso 55 y 56 permite que Esteban pueda ver una visión. Debe haber sido un éxtasis, más nadie vio nada, pero Esteban vio los cielos abiertos y vio al Hijo del Hombre, hermanos. Algunas versiones en inglés dicen que lo vio parado, standing, el Hijo de Dios de pie. Se sabe que casi siempre que se habla de Cristo se habla de sentado a la diestra de Dios. Algunas versiones indican que Esteban lo vio de pie, y para mí no sería nada fuera de común que Cristo estuviera de pie para recibir al primer mártir de la iglesia, para recibir al primero que llegaría tan lejos como a la muerte por la causa de su Salvador, para recibir al primero que no se avergonzaría del testimonio de Cristo, porque Cristo ya había dicho en los evangelios que el que me confiese a mí ante el Padre, yo le confesaré su nombre ante el Padre. Y probablemente allí estaba Cristo de pie ante el Padre, confesando: Padre, Esteban es el primero que confiesa mi nombre hasta la muerte. Claro, cuando Esteban dijo esto públicamente, que vio al Hijo del Hombre, otra vez Daniel 7:3, es lo mismo que hizo Cristo. Ya Esteban firmó la sentencia de muerte, y aquí dice que con una violencia extrema
Esta gente se precipitaron hacia él. La palabra precipitaron es la misma que se usa en el Evangelio para cuando los cerdos se precipitaron al abismo cuando salieron del hombre gadareno. Así estaban esos líderes, como cerdos salvajes, se lanzaron y arrebataron a Esteban y lo llevaron al lugar donde apedrean. La Mishnah hebrea describe el horror de la lapidación en esos tiempos, y nosotros vemos las películas que le tiran unas piedritas. No, llevaban al hombre a un lugar más alto y el primer testigo empujaba al hombre hacia la parte inferior. Muchos morían solamente de la caída porque se desnucaban, y los que no morían de la caída, entonces estos hombres bajaban con grandes piedras y lo lapidaban, siendo la mayor piedra lanzada hacia la cabeza. Hermanos, al igual que Cristo, al igual que Jesús, al igual que el Salvador, Esteban tuvo una muerte igual, en el sentido de la actitud que tuvo, en el sentido de sus palabras, en el sentido de perdonar a aquellas personas, en el sentido de pedir por aquellos que le estaban matando y que le estaban quitando la vida. Oh, amados, es impresionante cómo el Espíritu Santo toma a Lucas para intercalar esta historia que sería puntal y sería un eje central para la iglesia que ahora sería perseguida. Sería un testimonio para la iglesia que ahora tendría que enfrentar martirio. El que Esteban vivió por Cristo, pero murió por Cristo. Ahora tenían a Cristo como ejemplo, pero tenían a un hombre de entre ellos, a uno de entre ellos, que tampoco escatimó su vida como preciosa, sino que la entregó por la causa de aquel que lo amó de pura gracia y lo salvó eternamente. Hermanos, lo que nos resta a nosotros en este pasaje es ver la introducción de Saulo. Yo lo pongo de esta manera: aquellos que son fanáticos de las películas de Star Wars, la introducción de Saulo aquí es como Darth Vader cuando aparece en las nuevas películas. Es como, si tú llevas a alguien que no sabe de eso ni le importa Star Wars, pues tú estás ahí, Darth Vader, y la persona, porque no sabe, no sabe la importancia. Si usted no entiende la importancia de Saulo estar ahí. Y Saulo fue de los que fueron perdonados por Esteban también. Oh, hermanos, no perdamos esto. Las oraciones son poderosas. Yo no sé si algún otro de los que estaba allí, la gracia de Dios lo alcanzó, pero Esteban oró por los que estaban allí: no les tomes en cuenta este pecado. Y Dios tenía ya predispuesto llamar al hombre que perseguiría a la iglesia, pero que cuando viniera a Cristo extendería el evangelio a donde nadie había llegado. Escribiría más que nadie libros inspirados que formarían parte del canon de la Biblia, y sufriría indeciblemente mucho más que otros de los apóstoles por haber también hecho sufrir a la iglesia de Cristo. Pablo no solo sufrió físicamente. Usted encuentra a Pablo en varios lugares que todavía luchaba en su corazón y lo decía: yo soy el menor de los apóstoles porque yo perseguí a la iglesia de Cristo. Entiéndalo, ahí estaba. En otro lugar lo dice, cuando habla de Esteban, él dice que él estaba allí siendo testigo cuando lo apedreaban. Es glorioso que una vida piadosa va a recibir persecución, pero no nos fijemos en eso. Lo glorioso es que una vida piadosa
tiene repercusiones extraordinarias en predicar el evangelio, en que vidas sean alcanzadas, en la demostración del poder de Dios y en la demostración de lo que la iglesia aquí en la tierra es, amados. Entonces, ¿qué todo esto nos debe decir para finalizar? Si usted no es creyente, todo esto debe llevarlo a un lugar. Y el lugar para mí es este. Si usted rechaza al único Salvador, porque no hay otro. Si usted continúa y vive rechazando al único Mesías, al único que es el camino, la verdad y la vida, al único que es el camino al Padre, no hay otro. Si usted vive en rechazo y muere en ese rechazo, sepa que usted estará separado de Dios por la eternidad. Sepa que si usted tiene algún credo religioso y cree que sus ritos te van a salvar, estás equivocado. Sea católico romano, sea protestante, si usted cree que algún rito te va a salvar, si usted cree que haber sido bautizado cuando niño, eso ya te puso en un lugar, hermano, hermana, amigo o amiga, despierte a la realidad hoy. Usted está sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Dios te hizo nacer en esta tierra para que vivieras para Él, para que le dieras gloria, y usted ha vivido para usted misma, para usted mismo, robándole la gloria a Dios, y eso tiene un precio de condenación. ¿Qué puedo hacer? Venir a Cristo. Venir a Cristo, suplicarle a Dios hoy: concédeme arrepentimiento genuino. Y no hablo solamente por si hay alguien que no es creyente, hablo con cualquiera que esté aquí, que congregándose entre nosotros por tiempo, sabes que tu vida no tiene fruto, que no hay un cambio en tu vida que testifique de la regeneración. Yo le animo hoy, quien seas, te animo hoy, joven, dama, caballero, anciano, que no salga de aquí sin considerar lo que hemos enseñado. Si somos creyentes, hermanos, ¿qué podemos obtener de todo esto que hemos hablado? ¿Qué podemos obtener del énfasis de esta historia, que es un ejemplo digno de Cristo, que es Esteban viviendo como Cristo y muriendo como Cristo? Bueno, lo primero es que Dios nos conceda vivir una vida llena de gracia. Cuando digo gracia me refiero a lo que expliqué hoy, que Dios nos conceda tanto los deseos como el poder. Yo no sé usted, hermano, yo quiero vivir una vida santa, pero no siempre puedo. Entonces le pido al Señor: Señor, dame los deseos, pero dame el poder. Y no siempre puedo, porque todavía me inclino a mi propia justicia, porque todavía pienso que yo puedo dominar de alguna manera mis instintos, mis pasiones, y siempre termino sabiendo, no. Aplicación, hermanos, inclinemos todo el peso de nuestra vida en el sacrificio de Cristo. Inclinemos todo el peso de nuestro corazón, nuestros pecados, nuestros desaciertos, nuestros lapsos que tenemos como creyentes, nuestra frialdad, todo eso sobre la obra de Cristo, y pidámosle, llénanos del Espíritu Santo, Padre. Y yo sé que hay gente que escucha la frase llénanos del Espíritu Santo y solo piensan en lenguas y en cosas y en gente brincando. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más grande que eso, algo más profundo que eso, algo más poderoso que eso. Es el poder de Dios para poder vivir la vida cristiana, controlados por el Espíritu, en dominio propio, no porque yo puedo, porque Él puede. Porque yo ya he constatado 1 millón, por no decir 1 billón de veces,
que no puedo, que el dominio propio que hay en mí es porque Él me lo permite, que el dominio propio que veo que se expresa en mi vida, ay Señor, gracias, porque eres tú. Y otra aplicación es esta: hagamos que nuestra mayor ambición en la vida sea parecernos a Cristo. El escritor de los Hebreos nos invita a que nos deshagamos de todo peso. Él dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando usted busca esa frase en original, es como que el pecado que tan fácilmente nos enreda, porque él está pensando en una carrera. Y recuerde que esta gente tenían unas ropitas diferentes a las que usamos para correr hoy, y se les salían las enagüitas esas que tenían y se enredaban en los tobillos a los atletas. Y entonces él está pensando en términos atléticos cuando escribe. El escritor de los Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos, hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si lo hubiese dejado ahí, yo no tenía esperanza. Pero él dijo: ¿cómo voy a correr la carrera que tengo por delante? ¿Se acuerdan de ese verso? Vamos, acuérdese. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es que yo puedo correr esta carrera dignamente? ¿Por mí? ¿Porque tengo un gran entrenamiento? No, con los ojos puestos en Jesús, con los ojos puestos en la cruz, para cada día que el pecado trata de hacerse un peso insostenible, yo pueda mirar la cruz y entender que Él venció y me ha dicho que si Él venció, yo puedo ser más que vencedor a través de Él. Démosle gloria al Señor, amados.